Muchas gracias por continuar en sintonía del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Tal y como les habíamos mencionado, ya nos acompaña en la primera parte de la entrevista el doctor Carlos Cuán. Él es especialista en epidemiología y también infectólogo. Él trabaja en diferentes centros hospitalarios, tanto privados como públicos del país. Muchas gracias, doctor, por atender el llamado a esta entrevista y, por supuesto, hablar sobre este tema que es la pandemia del coronavirus que se está generando a nivel mundial, incluso en Nicaragua. A pesar de que hay pocos casos, la población está alarmada de que se provoque un brote mayor durante todas estas fiestas de Semana Santa. Sí, yo creo que esta es una preocupación que compartimos con el pueblo nicaragüense. De hecho, desde hace algunas semanas anteriores nosotros hemos venido también alertando un poquito de esta situación. Creo que estos 3 meses que ha durado la epidemia desde que comenzó en China han sido una tremenda lección para nosotros porque nos ha dado un poquito la oportunidad de ver lo que ha sucedido en otros países. Por ejemplo, hemos visto la evolución de la epidemia en China, cómo ha evolucionado en Italia, en España y ahora en Estados Unidos. Y entonces ya sabemos que si uno comienza a implementar medidas de manera tardía, eso puede tener un impacto tremendo, ¿verdad? Obviamente en el sistema de salud y en la economía de los países. Así que esto para nosotros creo que, dado que ha venido la epidemia un poquito tardada en nuestros países, en Centroamérica, específicamente en Nicaragua, creo que nos da una oportunidad y un chance todavía para actuar rápidamente y para tratar de evitar, digamos, una catástrofe en el sistema de salud. Entre las medidas rápidas que se deben de actuar, ¿cuáles son por parte de las autoridades y por parte de la población en general? Porque según información, solo el 40% de las personas en nuestro país están haciendo una autocuarentena. Creo que esa es una manera, digamos, de la gente de retomar este tema y obviamente de hacer lo propio, por lo menos. Un 45% no es lo deseado, obviamente en comparación con otros países, porque no hay una orientación específica, en este caso, digamos, del gobierno, sí, para que toda la población entre en este tipo de medidas. Ya hemos establecido que hay algunos escenarios en ese sentido. Por ejemplo, si asumimos lo que dice el gobierno, que estamos en una situación solo de casos importados, entonces aquí las medidas definitivamente que tratan de cortar la cadena epidemiológica, es decir, las medidas de contención o de supresión de la epidemia serían las apropiadas, y eso significa que vamos a tratar de muestrear a toda la población nicaragüense, bueno, no toda la población de riesgo, gente que viene, por ejemplo, de países donde hay transmisión, ¿verdad? Asumiendo pues lo que menciona el gobierno, testear a aquellas personas, por ejemplo, que traen datos de enfermedad o que tienen un vínculo epidemiológico con personas que han estado enfermas en otros lugares, por ejemplo. Entonces, una de las medidas inmediatas es tratar de identificar casos a través de un muestreo a toda esta población. Se mencionaba incluso que habían venido hasta 16,000 nicaragüenses recientemente, sí, de países donde hay transmisión. Entonces, uno debería tener la capacidad y la habilidad de detectar estos casos. Si estos pacientes ya vienen enfermos, obviamente llevarlos al hospital y aislarlos. Y si son personas que están en periodo asintomático, por lo menos aislarlos durante 14 días. Otras medidas que podrían ser útiles en el periodo de contención podría ser, como han hecho otros países, el cierre de fronteras, por ejemplo. Hay diferentes modalidades. Por ejemplo, Estados Unidos implementó la modalidad de no permitir personas que vinieran de los países donde hay transmisión, como Irán en un inicio, como era, por ejemplo, Italia o España. Hay otros que definitivamente han cerrado completamente la frontera, tanto para nacionales como para extranjeros. Aquí tenemos casos de extranjeros que se han quedado, por ejemplo, en Nicaragua, porque no han podido regresar a sus países de origen. Sí. O la otra es permitir la entrada, digamos, de connacionales, pero tenerlos bajo una vigilancia estrecha, como han hecho, por ejemplo, en El Salvador, en el que algunos de estos pacientes que vienen de ciudadanos que vienen de países donde hay transmisión, tenerlos bajo vigilancia estrecha y al menos durante un periodo de 14 días. Doctor, este martes la Organización Panamericana de la Salud aseguró de que las medidas de prevención que está implementando el gobierno de Nicaragua, en este caso el presidente Daniel Ortega, son inadecuadas porque sí, se está permitiendo la movilización de personas en marchas o en actividades de mayor concentración de personas. Eso es incorrecto tomando en cuenta el caso de complejidad que significa la propagación del virus. Claro, yo creo que es totalmente correcta. Es más, era una situación que nosotros esperábamos de la Organización Panamericana de la Salud, que se pronunciara en ese sentido, porque definitivamente lo que ha estado haciendo el gobierno contraviene todas las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. En una situación en que ya tenemos casos,
¿verdad? Como es en Nicaragua, hay casos reportados. En esta situación es importante entonces establecer las medidas de distanciamiento social, ¿sí? Eso es que la población, por ejemplo, acate, bueno, y estoy respondiendo un poquito a la primera pregunta también, que trate de salir poco, a menos que sea estrictamente necesario, permanecer el mayor tiempo en casa, mantener una distancia de al menos 2 metros entre una y otra persona. Si alguien está enfermo, pues utilizar mascarilla, por ejemplo, al toser, hacer lo que se llama etiqueta respiratoria, que es no escupir, cubrirse con el codo. Es decir, todas estas medidas que ya hemos conocido son importantes, pero también las medidas de contención que implementa el gobierno, que es, perdón, de distanciamiento social, como es evitar la reunión de personas, por ejemplo, esto que han estado llamando de carnavales y reuniones, esto, por ejemplo, definitivamente no es correcto, no es apropiado. Esas tipo de actividades deben ser suprimidas porque eso facilitaría más bien la transmisión del virus. Y lo que queremos es que se ralentice o que al menos se disminuya la velocidad de transmisión del virus en nuestro medio, y eso lo hacemos con estas medidas de distanciamiento social. ¿Qué pasa, doctor, con aquellas personas que no pueden interrumpir sus labores cotidianas o que tienen que movilizarse a través del transporte público o el transporte selectivo? ¿El uso constante de la mascarilla hoy en día es importante? Claro, por supuesto. Es importante el lavado de manos continuo, sobre todo cuando uno toca superficie, pero también el uso de la mascarilla ya vimos que ha sido desde el lunes pasado, es decir, hace apenas 2 días, la Organización Mundial de la Salud y los CDC de Estados Unidos han establecido o han ampliado las recomendaciones de que las personas utilicen las mascarillas, por ejemplo, cuando les toque salir a lugares donde hay congregación de personas y donde es difícil que uno pueda mantener las medidas de distanciamiento social. Por ejemplo, si le toca ir al mercado, viajar en un medio de transporte público, ir a una farmacia. Entonces, en ese momento la recomendación es use mascarilla, definitivamente, porque eso puede desacelerar la progresión, puede protegerlo. Es decir, incluso si yo ando con síntomas respiratorios, por ejemplo, eso evita que yo produzca gotas grandes y que pueda transmitir la infección a otras personas que pueden ser susceptibles. ¿Sí? ¿Qué tipo de mascarilla recomendaría como especialista, doctor? Porque hay una escasez actualmente en el país de mascarillas quirúrgicas y muchas fábricas han elaborado mascarillas de tela, que son mascarillas caseras. Claro. Yo creo que eso es importante aclararlo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y los CDC han establecido o han recomendado que la mascarilla quirúrgica, que es este es un ejemplo de una mascarilla quirúrgica, ¿sí? Estas deben de ser de uso exclusivo del personal de salud. Lo mismo la N95, que es otro ejemplo de una N95. Entonces, lo que puede usar la población son mascarillas de fábrica o incluso lo que llamamos mascarillas caseras, como esta, por ejemplo, que incluso uno las puede elaborar, ¿sí? Así que esta es la mascarilla que está recomendada fundamentalmente para las personas que van a salir y que es imposible, digamos, estar en casa y que tienen en algún momento que visitar lugares donde puede haber congregación de personas. ¿Cuál es la función que tienen estas 3 mascarillas si una persona la utiliza? Ok. Las mascarillas quirúrgicas, fundamentalmente el propósito es proteger al personal de salud que va a atender a enfermos, ¿verdad? La mascarilla N95, digamos, básicamente es aquellos que están en atención directa con las personas que tienen COVID-19, porque esta mascarilla pues protege, en general los médicos o el personal de salud tienen que estar en un contacto muy cercano con los enfermos. Se pueden producir aerosoles, por ejemplo, donde están trabajando, y esta es una mascarilla que los puede proteger en ese sentido. ¿Y en esta de tela qué probabilidad hay de evitar el contagio? Ok, lo que sucede es que hay que recordar que el mecanismo principal de transmisión del virus es por gotas grandes, ¿sí? Y entonces, aunque esto no impide la salida de a veces de aerosoles o pequeñas gotas, pero sí impide, digamos, la mayor cantidad de gotas que uno puede expulsar. Sabemos, por ejemplo, que si uno tose, ¿verdad? Cuando uno tose, uno puede expulsar hasta 3.000 gotitas, por ejemplo. Y eso puede quedar contenidas en la mascarilla. Si uno estornuda, hasta 40.000 a una velocidad muy alta. Entonces, por lo menos las grandes gotas, que es el mecanismo principal de transmisión, quedan retenidas en la mascarilla. Y eso es una forma de minimizar la posibilidad de transmisión de la infección.
¿sí? Ya para ir finalizando esta entrevista, doctor, ¿cuál sería el llamado que le haría a la población nicaragüense en general, tomando en cuenta de que hasta el momento solo hay 3 casos confirmados que han sido importados en el país de COVID-19 y hay muchas personas de que desde se conoció el primer caso han empezado a utilizar mascarillas, guantes, con mayor frecuencia el uso de gel, alcohol en gel y otros productos para evitar tener en sus manos el virus? Claro. Creo que es importante recalcar que la mascarilla es un complemento, no es un sustituto de las medidas de distanciamiento social. Y eso todo el mundo tiene que estar muy claro. Es decir, siempre la idea es, quédese en casa de preferencia en la medida de lo posible, no salga y no se exponga a lugares donde hay concurrencia de personas. Si va a salir, mantenga una distancia prudente entre una y otra persona de al menos 2 metros. Lávese continuamente las manos, eso es muy importante, el lavado continuo de manos, sobre todo cuando uno toca superficies, por ejemplo, cerraduras, llaves, etc. Entonces uno debe andar agua y jabón, lavarse las manos o andar una cosa como esta, que es alcohol en gel, que le puede ayudar a proteger, ¿sí? Entonces la mascarilla es útil para tratar de desacelerar la progresión o la transmisión de la infección, pero no es sustituto en ningún momento de estas medidas básicas de higiene y de distanciamiento social, que es lo que queremos que enfatizar y que digamos, la ciudadanía retome esto, que no descuide por el hecho de utilizar una mascarilla estas otras medidas que son las fundamentales. Es importante también recordar que esta mascarilla tiene que usarse de manera apropiada. Siempre que se va a colocar hay que lavarse las manos primero, debe cubrir la nariz y la boca, por ejemplo. No hay que tocarla cuando una ya la tiene colocada, solamente de la parte lateral de preferencia. Puede durar, por ejemplo, un par de horas, pero si se humedece es importante cambiarla. Se pueden lavar solo, es decir, se pueden introducir en una bolsa, guardarla, y luego se pueden reusar, pueden ser reutilizables, por ejemplo. Entonces, es importante recalcar que aunque la mascarilla te puede ayudar, hay que saberla también utilizar, porque si uno, por ejemplo, se la coloca, a veces eso puede generar incomodidad y uno la está tocando, obviamente se considera ya contaminado y uno puede transmitir la infección a otras personas o darle una falsa sensación de protección a las personas cuando la están usando. ¿Sí? Muchas gracias, doctor, por todas estas recomendaciones y hablar sobre este importante tema, porque hay muchas personas que quieren información valiosa, obtenerla de parte de especialistas como usted y que seguramente le va a ser de mucha ayuda. Me despido de usted sin estrecharle la mano, atendiendo el llamado que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. De esta manera nos vamos a un corte comercial.